Cada tanto tiempo los occidentales, por decirles de algún modo, redescubren las creencias, prácticas, rituales y literatura de los países asiáticos, sobre todo de la India. Y deciden entonces que esa península es la fuente de una enorme sabiduría, bondad y paz interior. Lo cual es cierto si uno omite las guerras, barbaries y atrocidades de los pueblos de la zona, que en general son tan brutos como todos los demás pueblos del mundo. Así, cada tanto tiempo desembarcan en Europa y el continente americano gurús espirituales de barbas flotantes, túnicas flotantes, cabelleras flotantes, filosofías flotantes y cuentas bancarias que flotan llevando a lo espiritual hasta las máximas alturas del materialismo, el dinero, el sexo y el poder. Nadie, sin embargo, como Elena Petrovna Blavatsky, pudo monetizar y convertir en armamento pesado las patrañas supuestamente de Oriente, dando origen a toda la espiritualidad barata de huevo kinder y blandenguería del New Age, el hipismo y eso que hoy conocemos como el wokismo. ¿Fue la mayor estafadora de la historia? Quizás no, pero muy probablemente fue la mejor. Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Pocas personas, aparte de los más o menos 40,000 teosofistas que se calcula un poco arriesgadamente todavía existen en el mundo, identificarán el rostro redondo, la mirada aguda de ojos ligeramente saltones, la figura bajita y rechoncha de Elena Petrovna Blavatsky. Pero sin ella hoy probablemente no estaríamos rodeados de gurús reciclando prácticas orientales, algunas de ellas totalmente inventadas, reviviendo religiones ancestrales, hablando de experiencias holísticas o de la identidad de todas las religiones. En muchos sentidos, Blavatsky es la madre de las principales ideas del New Age, la mujer que dijo que se había sentado a conversar en una asamblea que incluía a los más distinguidos maestros espirituales, desde Buda hasta Cristo, y que había sido elegida por ellos para llevar su mensaje a toda la humanidad, y todo por un módico precio. Todo lo que sabemos de Elena Blavatsky es que no sabemos nada de Elena Blavatsky, porque todo es dudoso. De lo poco de lo que podemos estar seguros es de que nació el 12 de agosto de 1831 en Ekaterinoslav, en el sur de Rusia, hija de un miembro de la aristocracia menor ruso-germana, el barón y coronel Peter von Hahn, y de una novelista romántica también de ancestros aristocráticos, Elena de Fadeyev. Elena sufrió la pérdida de su madre a los 11 años y, según sus biógrafos, vivió los siguientes años entre los puestos a los que su padre era asignado, como Saratov, donde fue gobernador civil, y disfrutando o padeciendo de una vivaz imaginación que la hizo definirse después como alguien que estuvo al borde de la muerte durante su infancia, además de ser sonámbula, poseída por el demonio. El demonio, sin embargo, al parecer se hartó de la niña y la dejó sin más trámites, comportamiento, podemos decir, curioso en el señor del Averno, que no suele despreciar alma alguna para su colección. Pero algo le pareció que no estaba bien en este asunto y decidió tomar el tren directo al infierno. Así, desentrañar la biografía de Elena Blavatsky, o Madame Blavatsky, como le gustaba que la llamaran, hasta sus primeras apariciones públicas resulta un desafío porque ella misma dio versiones contradictorias de su historia y porque siempre parece empeñada en construir una leyenda acorde al personaje que se creó al paso de los años. Otra cosa que sabemos es que a los 17 años, el 7 de julio de 1848, se casó con el coronel del ejército ruso Nikifor Vasilievich Blavatsky, vicegobernador de Yereván en el Cáucaso, un hombre de poco más de 40 años de edad. Pero el matrimonio se desmoronó en solo 3 meses y ella huyó de su marido hacia un refugio seguro en Tiflis, a saber por qué. El padre de la joven envió a algunos sirvientes a traerla de vuelta, pero ella optó por el camino de la libertad y se embarcó rumbo a Constantinopla. O eso dijo. Lo que ocurrió en los años siguientes es absolutamente impreciso, y es que ella lo hizo impreciso. En distintos escritos y declaraciones, y esto es un ejemplo de su mitomanía, dice que su marido Nikifor era un anciano, un viejo, un hombre que le triplicaba la edad, un hombre de más de 70 años, cuando la historia nos señala que el novio tenía 41 años al casarse con Elena, que tenía 17, y era una diferencia de edad normal en esa época. En sus años de éxito místico, Elena Blavatsky, Madame Blavatsky, como le gustaba que le dijeran, tejió un tapiz improbable de aventuras de todo tipo con ella en el papel protagónico. Acumuló amantes, pero sus biógrafos oficiales y autorizados, como Alfred Percy Sinnett y ella misma, aseguran que permaneció en el celibato más absoluto toda su vida y probablemente ni siquiera consumara su matrimonio con Blavatsky. Viajó
y fue desarrollando la historia que después le contaría al mundo sin que supiéramos si la vivió o no. Quizás su familia, de la pequeña nobleza rusa, como decíamos, la financió, pero hay otros datos que dicen que no tuvo comunicación con ellos en 10 años. Alguna vez cabalgó con el jefe kurdo Zafar Ali Beg Ibrahim Beg Ogli y este le salvó la vida. Fue amazona en un circo donde una lesión la dejó estéril e incapaz de tener relaciones sexuales. Fue concertista de piano en Serbia, dueña de una empresa de tinta en Odessa, de una importadora de plumas de avestruz en París y de una fábrica de flores artificiales. Fue la decoradora de interiores de Eugenia de Montijo, princesa consorte de Napoleón III. Peleó al lado de Giuseppe Garibaldi en la batalla de Mentana, donde fue herida tanto de sable como de bala. Volvió alguna vez a Tiflis con su marido Nikifor, cruzó los Estados Unidos y Canadá en una carreta cubierta y tuvo reuniones con jefes indios, naufragó en el barco Omonía en la isla griega de Spetses, contándose entre los escasos sobrevivientes. Fue asistente del famoso estafador escocés Daniel Douglas Home, que hizo una fortuna fingiéndose medium. Trabajó como periodista y escritora. Se fingió también medium en Egipto, donde adquirió un gusto por el hachís que le duraría toda la vida. Había trabajado con agentes secretos en Asia Central. Estudió con magos del vudú en Nueva Orleans, con una bruja en Bari, Italia, y con chamanes peruanos. Viajó por la India, Ceilán, Indonesia, Japón y Singapur. Cabalgó disfrazada de hombre con bandidos en Tijuana, México, en 1851. Conoció a Honoré de Balzac y a Georges Sand. Estuvo a punto de morir de una infección en una pierna en Filadelfia. ¿O nada de eso? ¿O algo? Difícilmente todo. Ninguna de estas preguntas tiene respuesta. Cualquiera que haya conocido a un mitómano sabe que estos siempre son protagonistas de historias maravillosas. Ninguno tiene historias comunes y aburridas. Es como lo que pasa con quienes gustan de creer que son la reencarnación de personas que vivieron en el pasado. Todos eran héroes, reyes, generales, emperatrices, sumos sacerdotes o líderes políticos y religiosos. Nadie cuenta haber reencarnado desde una vida deslustrada como alfarero o mujer de alfarero en la Roma imperial, con piojos, dientes faltantes y como únicos momentos memorables las visitas al Coliseo, a ver gente machacarse las cabezas con armas diversas y algún desfile triunfal del emperador de turno. Pero todo esto y mucho más lo contó en años posteriores Elena Blavatsky, ya fuera como confidencia o dictado a sus biógrafos y amigos, como comentario al margen o como detallado relato con el que, eso sí, mantenía absolutamente absorto a su público. La historia más asombrosa y la que nos interesa para efectos de su legado incluía una estancia de 7 años, número místico, en el Tíbet. Obviamente, aventura indispensable de todo recorrido iniciático. Allí, decía Elena, conoció a quien le marcó el rumbo para el resto de su existencia: Moria, un maestro espiritual capaz de desmaterializarse y rematerializarse como si fuera un adelantado al transportador de Star Trek. Hablamos de mediados a fines del siglo XIX. Nadie sabía si lo oculto, lo que luego se llamaría paranormal, lo sobrenatural, lo místico, tenía algún anclaje en la realidad o era simplemente una fantasía. Era algo emocionante, sin duda, con perspectivas de cambiar el mundo de modo aún más profundo que la propia revolución científica, y muchas personas de gran seriedad, incluidos numerosos científicos, exploraban los terrenos del ocultismo buscando respuestas. Como ejemplo, en 1882 nacía en Londres la Society for Psychical Research, Sociedad de Investigaciones Psíquicas, donde psíquico se refiere a evidencias de espiritismo más que a psicología o psiquiatría. Su objetivo era someter a prueba y constatar científicamente las afirmaciones de médiums, espiritistas y adivinadores. Hay que añadir que hasta la fecha no tienen una sola prueba de que tales poderes o realidades alternas existan, lo cual es bastante revelador, pero no lo era en tiempos en que Heinrich Hertz apenas estaba demostrando experimentalmente las teorías sobre el electromagnetismo de James Clerk Maxwell y la existencia de las ondas de radio, que durante un tiempo se propusieron como explicación de aparentes fenómenos como la presunta telepatía. El que la búsqueda fuera legítima, sin embargo, no excluye que el campo del ocultismo, la comunicación con espíritu y los poderes psíquicos estuvieran plagados de estafadores hábiles. El ya citado Daniel Douglas Home, cuyos trucos incluían la aparente levitación y la capacidad de provocar ruidos. Eusapia Palladino, italiana que hacía levitar mesas y hablaba con los muertos, además de afirmar que le respondían, lo cual es la verdadera hazaña, por supuesto.
y sobre todo las iniciadoras del fenómeno espiritista, las hermanas Kate y Margaret Fox, siempre representadas por su sagaz hermana mayor Leah, que era la que pasaba las facturas. Las hermanas Fox enviaron un importante mensaje a cualquiera que se creyera o quisiera fingirse medium, espírita o dotado de superpoderes. Uno podía confesar, como lo hizo en su momento Margaret Fox, que había engañado al público, y surgirían en ese momento multitudes de escépticos feroces que dirían que sus poderes eran absolutamente ciertos. Ellos nunca creerían en el fraude. Dirían, como dijeron en su caso, que la confesión era producto de un desvarío momentáneo, de la presión de los enemigos de la verdad. La acusarían, como acusaron a otros, de servir a oscuros intereses, presionada por los científicos, y persistirían en su creencia hasta su último aliento. Esta enseñanza ya la conocían, claro, los políticos y seguramente la por entonces ya exitosa, famosa y adorada Elena Petrovna. Por lo menos lo sabía desde que creó la historia de Moria, nombre que no tiene nada que ver con el Tíbet y que quizás fue tomado del santo Moria Goswami de la secta hinduista Ganapatya, y de su otro maestro Kutumi. Estos dos maestros o mahatmas, que tenían línea directa con la emprendedora rusa, eran parte de una gran hermandad de la que son miembros todos los maestros espirituales de la humanidad. Sí, Cristo, Buda, Confucio, la Virgen María, Salomón, Lao Tse, Cagliostro, Abraham, Moisés, Platón, el conde Saint-Germain y otros místicos famosos. La primera vez que Elena vio al etéreo Moria, o eso contó, fue en la gran exposición de 1851 en Londres. Para su cosmogonía, la rusa echó mano de la obra del novelista británico Edward Bulwer Lytton y del ocultista sacerdote expulsado Eliphas Levi, de quien tomó uno de sus elementos más atractivos. Existe una doctrina secreta que agrupa y reúne en uno solo todos los sistemas mágicos y religiosos. A esta doctrina habían tenido acceso organizaciones secretas o místicas como los Rosacruces, los masones y los caballeros templarios, mismos que siguen vivos en el imaginario ocultista. Este concepto, promovido por Blavatsky, es hoy fundamental para el funcionamiento de todas las conspiranoias de la actualidad, en las cuales se engranan sin mayores problemas, al menos a ojos de quienes las creen o las venden, todo tipo de grupos, organizaciones, países, religiones, sistemas, en una super mega gigantesca conspiración de todos contra... Espera, si están todos, ¿contra quién se conspira? Contra usted. Cuando la hermandad a la que accedió Blavatsky había intentado llevar sus enseñanzas a los seres humanos para luchar contra las fuerzas oscuras de los villanos de la historia, por supuesto, por medio de personas iluminadas, estas habían sido perseguidas e incomprendidas, por supuesto. Pero ahora, según doña Elena, en plenos Himalayas antes de la conquista del Everest, estos maestros habían sabido a quién elegir para que transmitiera su mensaje al mundo entero, a Elena Petrovna Blavatsky. ¿Sorprendidos? Para lograr eso, en 1873 le ordenaron que se trasladara a Nueva York, donde vivió casi en la miseria, como costurera y después con una pequeña granja de pollos. Entonces, ¿cómo se había financiado todos los anteriores viajes? Y aquí... Mejor no pregunto. Allí, con su granja de pollos, conoció al coronel Henry Steele Olcott, un buscador esotérico al que impresionó con sus sesiones mediúmnicas. Ella también conversaba con los espíritus, en este caso de algunos de sus familiares y sirvientes, además de un mercader persa y un guerrero kurdo. El espectáculo mediúmnico de la rusa era convincente y Olcott se puso a hacer sesiones mediúmnicas con ella, con lo cual la suerte económica de la mujer dio un vuelco, pese a que incluso su presunto antiguo jefe, Daniel Douglas Home, la acusó de fraude. Esto es casi como si Donald Trump te acusa de decir mentiras. En septiembre de 1875, Blavatsky y Olcott finalmente fundaron la Sociedad Teosófica para ir más allá del espiritismo, que empezaba a dejar de ser negocio. Su lema era: no hay religión más alta que la verdad. Que, como suele ocurrir, suena bien, pero no significa nada. La verdad no es una religión, eso resulta evidente a poco que lo piense uno. La Tierra es un esferoide, eso es verdad, pero no es una religión, por decir algo. Pero la frase prometía a la vez liberarlo a uno de las religiones y, claro, darle la verdad con mantequilla, esa entelequia, esa abstracción inexistente en un bonito paquete de fácil consumo a cambio únicamente del vil dinero. Las sesiones, las entradas a las conferencias de Blavatsky, Olcott y otros fundadores de la teosofía, la inscripción en la sociedad, etc., todo tenía etiqueta de precio,
Además de que Blavatsky siempre estaba abierta a recibir las generosas donaciones de sus adeptos más espiritualmente avanzados y que debido a una coincidencia absolutamente asombrosa, eran siempre los que tenían más dinero. En poco tiempo, la humilde costurera y dueña de una mísera granja avícola vivía como una princesa, mientras ella y sus adeptos negaban hasta hoy mismo que hubiera obtenido ningún beneficio material de la teosofía. Ajá. Empezó entonces a escribir libros con las enseñanzas que dijo haber recibido de los Mahatmas. El primero de ellos, Isis Desvelada, de 1877, delineaba el mensaje de que la teosofía era la síntesis de toda la filosofía, las religiones y la ciencia. Casi nada. Relativizaba la ciencia moderna en favor del ocultismo y la religión, hablaba de las fuerzas preternaturales que actuaban en el mundo y pretendía atraer adeptos interesados en lo espiritual, pero no en la cosmovisión occidental. Había conseguido envasar la sabiduría oriental y la ofrecía generosamente por medio de un volumen que se ha descrito como un pastiche de plagios de ocultistas anteriores, pseudohistoria y prejuicios de la época, adornados con visiones místicas bastante imaginativas. Entre los plagios de ese libro, los estudiosos han identificado 276 pasajes de varios libros del místico S. F. Dunlap, 107 pasajes de la historia de la magia de Joseph N. Moser, 68 de la filosofía de la magia de Eusebio Salverte y así sucesivamente. Al tiempo que se enriquecía fusilándose sin piedad textos de sus colegas menos conocidos, Blavatsky inauguró una forma de doble pensar que hoy caracteriza a todos los charlatanes de diversas formas del ocultismo, desde los ovnis hasta la pseudomedicina. Por un lado, rechazar a la ciencia cuando no les gusta lo que dice. Blavatsky era una furibunda antidarwinista, como lo son hoy personajes lamentables españoles del tipo de Francisco Ayala, Juan Manuel de Prada o Máximo Sandín. Pero por otro lado, proclamaba que los verdaderos científicos le daban la razón, algo que uno ve hoy en día en la publicidad incesante de emisiones desinformativas como las de Cuarto Milenio o las campañas del negocio de Andreas Kalker y el negacionismo covidiota. Sus científicos eran buenos, los otros malvados que servían a oscuros amos. Un esquema que veremos repetido en el siglo XX y XXI respecto de la medicina, la física, la biología, la genética, la ecología y otras disciplinas que se valoran ideológicamente antes que por los méritos de sus datos, hechos y pruebas. En Isis Desvelada, Blavatsky hace una afirmación que hoy se repite con pasión y convicción: que la ciencia es más que los hechos demostrables del universo natural y que hay otro conocimiento accesible a otro método, el ocultista, que no es sino la iluminación, la idea de que un conocimiento puede llegarnos reveladamente por medios místicos. Esto sería sin duda una importante revolución en la pedagogía y es una lástima que nadie nunca haya podido dar pruebas de esta fantástica capacidad de transmisión de conocimientos. De hecho, durante el siguiente siglo se multiplicarían los intentos de demostrar la existencia de los fenómenos de los que tan apasionadamente hablan los ocultistas, con resultados desastrosos. Cuando los estudios parecían indicar que existían la telepatía, la telequinesis, los viajes astrales o similares cuestiones, una revisión desapasionada inevitablemente demostraba que o tenían graves errores metodológicos o eran simples fraudes. Era esa, como dice Peter Washington, autor de El mandril de Madame Blavatsky, historia de la teosofía y del gurú occidental, una época de amateurs apasionados y autodidactas espirituales en la cual los idealistas de clase media pretendían ayudar a los trabajadores a mejorarse y donde el nudismo y la reforma dietética, sí, el vegetarianismo también proviene de esa época, se daban la mano con la hermandad universal y la sabiduría ocultista. Y si esto suena casi como una utopía hippie, es porque las utopías hippies bebieron en estas fuentes y reeditarían estas visiones en las décadas de 1960 y 1970. Y luego, otra vez, ahora. Las ambiciones del momento que aprovecharon Blavatsky, Olcott y otros muchos quedan expresadas en el objetivo principal que la Sociedad Teosófica se fijó en su fundación, sin ninguna modestia: recopilar y difundir el conocimiento de las leyes que rigen el universo. Ahí está. Y para esto tenían 3 objetivos que definieron en 1896. 1. Formar una hermandad humana universal sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. 2. Estimular los estudios de religión comparativa, filosofía y ciencia. Y 3. Investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Un proyecto tan místico como político con el que muchos pueden identificarse
incluso hoy. Desafortunadamente, las críticas a un proyecto tan bien intencionado como vago que podemos hacer hoy ya eran expresadas también por críticos como el Dr. Elliot Coase, un cirujano, historiador, ornitólogo y autor estadounidense cuyas inquietudes místicas lo llevaron primero a ser adepto de Blavatsky. Pero su agudeza intelectual, su pensamiento crítico y su decencia lo llevaron a abandonar la sociedad y a denunciar a la dirigente como charlatana. En una nota publicada en el diario The Sun el 20 de julio de 1890, ante la afirmación del entrevistador de que los objetivos que profesa la sociedad son encomiables, Coase comentó: totalmente, allí es donde está la broma. Ese es el escaparate de la tienda, el lado del espectáculo del negocio. Una sociedad para la promoción de la sabiduría y la virtud no es algo malo, por más que no tenga ninguna característica destacadamente novedosa. Pero luego detallaba sobre el primer punto, el de la hermandad universal, el más político. Ese ha sido el sueño de todos los entusiastas enloquecidos desde que empezó el mundo, solo que en este caso se adoptó como una fachada de unos bribones para ganar dinero. Durante años ha sido un chiste viejo entre los propios teosofistas que la hermandad universal es una bronca universal. Además de sus características obviamente deshonestas, se ha visto que es un hervidero de pasiones malvadas y bajas, enfrentamientos y desacuerdos, envidia, celos y ambición egoísta, por no mencionar las más oscuras y profundas cimas de la perversidad. Creo que ya no le preguntaron exactamente a qué se refería. Con el crecimiento de la sociedad teosófica en los Estados Unidos, Blavatsky se propuso conquistar el punto de origen de sus ideas y enseñanzas, la India, a donde llegó en 1878 acompañada de Olcott. Recibidos por adeptos y amigos que los alojaron lujosamente, faltaba más, procedieron a fundar la revista The Theosophist, el teosofista, que les representó cuantiosos ingresos, y establecieron de inmediato la sede de la Sociedad Teosófica de la India en la ciudad de Adyar, estado de Madrás. Su estancia fue sumamente fructífera. En los siguientes 7 años abrirían multitud de sucursales por Asia, especialmente en Ceilán, donde Blavatsky y Olcott se convirtieron al budismo y Olcott comenzó a adoptar las costumbres y vestimenta de los locales. Voluntaria o involuntariamente, la teosofía se identificó además con el nacionalismo indostano, que eventualmente se sacudiría el dominio británico, que por entonces era absolutamente férreo. El gobierno británico durante un tiempo sospechó de que Blavatsky fuera una agente rusa que trabajaba contra los intereses de la corona. No sabían que los únicos intereses de Elena Blavatsky eran Elena Blavatsky. A la larga, los inevitables conflictos que implica toda empresa religiosa llevaron a Madame Blavatsky de vuelta a Europa. Además, la prestigiosa Society for Psychical Research había puesto en acción a uno de sus investigadores, Richard Hodgson, para profundizar en la verdad o falsedad de las afirmaciones de Blavatsky, Olcott y su nueva religión. El aval de la sociedad habría significado prácticamente el espaldarazo de la ciencia a la verdad de la doctrina de la rusa. Desafortunadamente para ella, el dictamen de Hodgson fue que H.P. Blavatsky era directamente uno de los impostores más logrados, ingeniosos e interesantes de la historia. El informe final de la Society for Psychical Research, publicado en diciembre de 1885, causó deserciones masivas en la sociedad teosófica y múltiples ataques de la prensa. Hasta hoy, los teosofistas siguen disputando los informes de la SPR, que en 1986 decidió retirarlos, probablemente cansados de la insistencia mística que puede ser enormemente pesada. Además, en la India se desató una serie de acusaciones de fraude que Blavatsky halló más conveniente afrontar desde su periplo europeo sin volver a pisar la India. Estas acusaciones se referían a la forma en que los Mahatmas se habían comunicado con Blavatsky desde el principio, cuando recomendaron la fundación de la Sociedad Teosófica, las cartas milagrosas. Durante más de una década, los maestros ascendidos habían enviado a Blavatsky y a su entorno una larga serie de cartas que podían aparecer en sus cajones, sus camas o incluso caer misteriosamente del techo. En esas cartas, con un estilo literario sospechosamente parecido al de la mística, los maestros daban órdenes, sugerían cambios, nombraban cargos y daban enseñanzas espirituales abundantes. Estas cartas y otras manifestaciones preternaturales quedaron en entredicho en una serie de acusaciones de su exadepta Margaret Coulomb, demostradas por ejemplo en los pasadizos secretos y paneles móviles que exhibió que había en las habitaciones de la mansión de Blavatsky en la India,
y que al parecer la rusa usaba para repartir las cartas de los Mahatmas y hacer otros trucos espiritistas, incluso con maniquíes que hacía pasar por cuerpos astrales y otros como los que décadas después desenmascararía Harry Houdini en diversos medios. El otro recurso de Blavatsky, sumamente cómodo, era obtener sus conocimientos entrando en trance místico y recibiendo información por la vía de la clarividencia o analizando libros esotéricos y budistas a los que decía tener acceso, escritos en el lenguaje Sensar, lenguaje que nadie más conoce y de cuya existencia nadie había tenido noticia hasta entonces, ni la ha tenido después. En Europa, Blavatsky terminó finalmente la que consideraba su obra magna, La Doctrina Secreta, libro que publicó en 1888 y que de inmediato fue denunciado como otro plagio colosal basado fundamentalmente en dos libros. La traducción del estudioso del sánscrito Horace Hayman Wilson de Vishnu Purana y Vida en el Mundo del evolucionista bíblico Alexander Winchell. Aunque los reseñistas bien informados señalaron estos plagios y otras incoherencias y contradicciones propios de toda la obra de Blavatsky en este libro, una de las responsables de hacer la crónica de la doctrina secreta, una tal Annie Besant, quedó profundamente impresionada por el texto y se presentó a conocer a la mística, convirtiéndose de inmediato a la doctrina teosófica. En solo 3 años de dedicación absoluta a la medium, Besant consiguió convertirse en la heredera de todo lo que había hecho Blavatsky. Hasta ese momento, Annie Besant había sido ante todo una activista social y política, defendiendo numerosas causas progresistas en campañas sucesivas por la libertad de prensa y contra la censura, en favor de los derechos de la mujer, promoviendo los ideales del socialismo, luchando contra el desempleo en Gran Bretaña y defendiendo el ateísmo personal y el laicismo como política de Estado. Pero Annie Besant no era tan excepcional. Muchos intelectuales inquietos de la época, incluso el célebre cínico George Bernard Shaw, asistían a las conferencias de la Sociedad Teosófica buscando la satisfacción espiritual que acaso no encontraban en otras actividades, pero que creían que debían buscar. Del mismo modo, en 1889 la mística recibió la visita de un abogado indostano, Mohandas Karamchand Gandhi, que luego sería el Mahatma libertador de la India, quien se hizo miembro de la logia teosófica de Blavatsky en 1891, unos meses antes de la muerte de la fundadora, y que con frecuencia hablaría de la relación cercana entre la teosofía y el hinduismo. Como si de allí se lo había fusilado. Besant poco a poco abandonó sus anteriores causas políticas, incluidas 2 contra las que la teosofía militaba abiertamente: el derecho de las mujeres a la anticoncepción y, por supuesto, el ateísmo y el laicismo. Cuando Elena Petrovna Blavatsky murió en Londres el 8 de mayo de 1891 en casa de Besant, su línea sucesoria se cumplió y la recién llegada tomó el mando de la teosofía. Elena Blavatsky todavía dejaría un legado enorme para el ocultismo político a través de Annie Besant. Además de mantener viva la teosofía, difundirla con entusiasmo, Annie Besant decidió promover a Jiddu Krishnamurti, un chico que tenía 14 años en 1909 cuando lo descubrió Charles Webster Leadbeater, un asociado cercano de Annie. La teosofía, es decir, Annie Besant, decidió proclamar al chico como el vehículo para el maestro mundial o Maitreya, que vendría como cualquier otro mesías a llevar a la humanidad a una nueva etapa de paz, progreso espiritual e iluminación. Para ello, se lo llevaron a las instalaciones de la Sociedad Teosófica y comenzaron a educarlo de modo que fuera un vehículo perfecto, casi una deidad. Se creó una fundación en su nombre, se le educó, se le adoctrinó en la visión de la teosofía, y 20 años después Krishnamurti decidió que la vida le sería mucho más agradable si era su propio jefe, de modo que rompió con Annie Besant y empezó a hacer lo que hacen todos los gurús: ponerse a trabajar. Se puso a dar conferencias por todo el mundo y luego convertir esas conferencias en libros que le redituaban una vida cómoda, apoyada además por sus adeptos. Inteligente, atractivo y con apariencia de profundo, Krishnamurti sedujo a muchos con la idea de que la revolución, esa que preconizaba el marxismo y que empezaba a ponerse en práctica en la Unión Soviética, no podía ser algo externo, sino que empezaba y debía darse dentro de cada uno de los seres humanos. La sencilla revolución espiritual, psicológica y mística sustituía con mucha ventaja la idea de la revolución a tiros, donde se arriesgaba la vida y se tenían que cometer ineludiblemente atrocidades. El que Krishnamurti, a diferencia de Blavatsky, ciertamente pareciera
creer en lo que decía solo lo hizo más atractivo a un mundo que se empeñaba en la crítica de los aspectos más lamentables del materialismo consumista, hijo de la otra revolución, la industrial. Krishnamurti inauguró además una de las posturas más atractivas de los gurús que en años posteriores invadirían Occidente en verdaderas oleadas. La enseñanza de que no hay gurús, no hay maestros y discípulos, solo existe la verdad. Yo no soy tu maestro, escúchame. Una posición así atrae, por supuesto, a muchos discípulos que quieren conocer esa verdad que tiene el gurú, que no quiere serlo, y están dispuestos a pagarle sus conferencias y comprar sus libros o hacerle cuantiosos donativos. Y además esto tiene la nada despreciable ventaja de que le releva de toda responsabilidad por sus enseñanzas, afirmaciones o declaraciones. No, yo no soy el gurú. El carisma de Krishnamurti y su actitud mundana y cosmopolita, solía usar traje y corbata más que túnicas, lo llevó a hacerse amigo o conocido de numerosas personalidades como Aldous Huxley, Jawaharlal Nehru, primer ministro de la India después de su independencia, el físico David Bohm, que adoptaría una visión mística de sus propios trabajos en la física cuántica hasta chiflar por completo, el también físico Fritjof Capra, que desde 1975 se dedica igualmente a la mística y a la idea de que la ciencia debe estar imbuida de misticismo oriental, y muchos otros científicos, filósofos, artistas y políticos. Y por supuesto Krishnamurti encontró seguidores en el entorno que dio origen a la contracultura y a la izquierda Feng Shui. En una charla en 1967 en Madrás decía: en Estados Unidos están los hippies que llevan ropa extravagante y se dejan crecer la barba, y entre ellos hay gente muy seria, chicos y chicas jóvenes que desean llevar otro tipo de vida, que quieren crear otro tipo de sociedad. Vamos, el 15M, pero unos años atrás. Su denuncia del establishment como un orden inadecuado se acompañaba de su rechazo al comunismo soviético y la convicción de que era necesario también, y esto todavía está de moda, liberarse de todas las ideologías. Para Krishnamurti, como para los populistas del siglo XXI, la ideología era prescindible si se tenía la verdad, fuera lo que fuera la verdad. Lo importante era tener una nueva forma de pensar, fuera la que fuera. La influencia de Krishnamurti en el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial sería uno de los trampolines de los nuevos gurús, aunque desconfiara de ellos. Alguna vez dijo que le gustaría ver los saldos financieros del Maharishi Mahesh Yogi, el gurú de los Beatles, sugiriendo que éste había amasado una considerable fortuna. Sin embargo, los saldos financieros de Jiddu Krishnamurti tampoco se hicieron públicos nunca, aunque a su muerte en 1986 dejó acaudaladas fundaciones en Inglaterra, Estados Unidos, la India y una latinoamericana curiosamente asentada en Barcelona, que siguen comercializando con enorme eficacia sus libros y conferencias. Un legado adicional de Krishnamurti a los nuevos gurús y filósofos fueron sus dictados impenetrables que Deepak Chopra, que llegó a Estados Unidos de la mano del Maharishi, convertiría en su especialidad. Estas son algunas afirmaciones, en apariencia profundas, de Krishnamurti, que en cuanto se someten al mínimo escrutinio se descubren vacías de todo contenido o tan abiertas a la interpretación que pueden significar todo lo que usted quiera, o directamente son obviedades dichas con contundencia. Con lo cual, Krishnamurti también fue uno de los predecesores de eso que hoy se llama autoayuda. Tan solo cuando la mente va más allá de la conciencia individual y social, existe una posibilidad de ser una luz para uno mismo y de que nunca se apague. Señor, cuando tiene todo un laboratorio en su interior, ¿por qué quiere estudiar al ser humano? Estúdiese a sí mismo, al ser humano en su total complejidad, la belleza y la extraordinaria sensibilidad que es usted. ¿Por qué quiere estudiar lo que otro dice sobre los seres humanos? Usted es toda la humanidad y usted en relación con otro es la sociedad. Sin duda, la verdadera función del hombre consiste en liberarse del yo y por lo tanto buscar la realidad, descubrirla y permitir que se manifieste. De veras que no se puede, es que es... El otro legado de Blavatsky que pervive
y del que ya he hablado es el de la antroposofía del místico austríaco Rudolf Steiner, que se escindió de la teosofía en 1912-1913, cuando Besant proclamó a Krishnamurti como Maitreya o maestro mundial. Probablemente Steiner quería el puesto. El hecho es que a partir de ese momento fundó su propia secta, la antroposofía, que hoy está ampliamente presente, aunque de modo un tanto oculto en nuestra vida, con sus diversos negocios, la agricultura biodinámica y su empresa Demeter, sus bancos, sobre todo Triodos Bank en España, sus escuelas bajo el nombre de escuelas Waldorf, sus pseudomedicinas con Veleda, sus cosméticos marca Dr. Hauschka y otras varias empresas. El New Age de Blavatsky convertido en multinacional acaudalada. Toda creencia de salud, todo elemento del New Age, todo rechazo a la ciencia que vivimos hoy en día encuentran su raíz en esta mujer y su colosal descaro, su increíble capacidad de engaño y su narcisismo expansivo. Es casi admirable como genio del crimen. La gran pregunta final es si Elena Petrovna Blavatsky, nacida Yelena Petrovna von Hahn, se creía todo cuanto contaba en un despliegue de esquizofrenia creativa, o no se lo creía, o escenarios más complejos comenzó creyendo y cuando la realidad no se ajustó a sus expectativas ocultistas, empezó a llevar a cabo engaños que mantuvieran viva la llama entre sus seguidores, al menos mientras un día se hacía realidad cuanto ella anunciaba. O nunca lo creyó todo, pero creía alguna parte, o simple y sencillamente era una embustera redomada que no se creía nada de cuanto decía, pero todo lo hacía para servir a una causa suprema, la de ella misma. La convivencia forzada del mundo estos tiempos con un personaje capaz de mentir 50 veces al día durante años y años, pero que es al mismo tiempo capaz de no dudar de sus propias mentiras, que es el caso de Donald Trump, quizá nos sirva como costoso ejemplo para tratar de entender a estos gurús, manipuladores, místicos que reparten frases simplonas, blandengues, de un buenismo descafeinado, de una mentira absoluta y de un éxito garantizado. El problema que enfrentamos no es solo la necesidad. El problema que enfrentamos no es solo la necesidad de combatir el legado de los mentirosos efectivos, de los grandes embusteros y evitar el daño que provocan entre sus seguidores y también entre quienes no lo son, pero viven rodeados de sus patrañas, sino también detectar y desactivar a tiempo a las Helenas Blavatskys del mañana, en política, en sociedad, en arte, en religión o en mística, antes de que sea demasiado tarde y la posibilidad del conocimiento quede cancelada, enterrada en un mundo místico, mágico y mortal. ¿No cree usted?